Página 237, lección número 38 y continuando con lo que es la soberanía de Dios, pues vamos a estar viendo lo que es nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Aunque ya hayamos tocado algunos puntos dentro de lo que hemos estado hablando en las lecciones pasadas, pues de todos modos la lección toca estos puntos. ¿Alguna persona que guste leer lo que es la introducción que tenemos ahí en nuestro libro? Dice nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Dios es el soberano Señor y Rey de la creación. Él gobierna sobre todas las criaturas, acciones y cosas, desde la mayor hasta el menor. Es libre para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y hacerlas para su propia gloria y beneplácito. Ningún poder en los cielos o en la tierra puede estorbar lo que Él ha determinado. ¿Cuál debería ser la respuesta del hombre hacia un Dios así? Las escrituras son claras. Deberíamos rendirle reverencia y adoración. Cuando la soberanía o el señorío de Dios se entiende correctamente, todos los hombres son movidos a postrarse ante Él y reconocer que solo Él es digno de la reverencia, obediencia, culto, adoración y alabanza de toda la creación. Muy bien, ¿y el que sigue, la reverencia y obediencia? La primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios debería ser reverencia y obediencia. Reverenciar a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor y dirigimos Él con sumo respeto y sobrecogimiento. Tal actitud de reverencia siempre tendrá como resultado la obediencia. La soberanía implica una relación en la cual uno ejerce autoridad sobre otro. Si verdaderamente reconocemos la soberanía de Dios, entonces nos postraremos ante Él en sumisión reverente a su voluntad. Muy bien, entonces, como vemos ahí en nuestros libros, pues vemos ahí lo mismo que hemos estado tocando. O sea, Dios es el soberano Rey, Señor de la creación. O sea, ya hemos estado viendo que Dios pues ha creado todo lo que vemos y aún así todo lo que tampoco percibimos y vemos. Vemos que Él es libre de hacer todas las cosas conforme a su voluntad, como lo hemos estado viendo también. O sea, Él es libre de hacer lo que a Él le place. Y vemos que también son hechas para su gloria y beneplácito. Entonces, vemos que no hay ningún poder en los cielos o en la tierra que puede estorbarlo lo que Él ya ha determinado. Eso es lo que hemos estado viendo en las clases pasadas. Pero también nuestra respuesta debería de ser, como dice aquí el libro, de reverencia y obediencia. Y vemos que la primera respuesta del hombre a la soberanía de Dios, o sea, debería de ser esto, o sea, ser algo de reverencia y obediencia. Entonces, vemos que la reverencia a Dios es reconocer su excelso lugar sobre nosotros como Señor. O sea, vemos que así como en la antigüedad, cuando existía la monarquía, bueno, aunque existe todavía en algunas partes de Europa, vemos que el rey se le debe de tener reverencia. O sea, esté bien o esté equivocado, o sea, él es el rey y todos los súbditos pues deben de rendirle pleitesía actualmente. Entonces vemos que si a estos reyes que son reyes terrenales aún se les rinde cierto respeto, ¿cuánto más no deberíamos render reverencia y obediencia a nuestro rey? Entonces, entendiendo esto, pues vamos a ver algunos puntos que tenemos aquí en el libro. Y el primero de ellos dice: ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la gran y sincera reverencia que es debida a Dios como Señor y único soberano de la creación?
tenemos aquí Salmo 47, versículo 2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Muy bien. Entonces, en el primer punto tenemos aquí, o en el primer versículo tenemos, porque Jehová es altísimo, el Altísimo es temible, gran Rey sobre toda la tierra. Entonces, ¿qué nos enseñan este versículo? Pues básicamente nos enseña que este Dios majestuoso hay que tomarlo en serio. Cosa que mucha gente pues no hace. O sea, el llamado a temer al Señor es un llamado a someterse a su autoridad. Y vemos que es un llamado a ser salvo. Entonces, entendiendo esto, pues vemos que en la mayoría del planeta, si lo podemos poner así, este temor, esta seriedad para con Él, o sea, incluso en la misma iglesia, o sea, vemos que pues no se le toma en serio. O sea, en muchas iglesias, si es que les podemos llamar iglesias, pues básicamente es un circo. Entonces es lastimoso que incluso en algunas partes se utilice al Señor para beneficio del mismo hombre. Entonces, pero también tenemos que todas las escrituras, habiendo sido hechas por Él, están sometidas a Él, y por tanto es un Rey grande, el Rey de Reyes. Como nos dice aquí, Rey grande sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él ha creado todas las escrituras. Todo lo que existe en la tierra fue hecho por Él. Entonces, también tenemos una nota ahí que nos dice, en este texto se da a Dios 3 títulos: Jehová, Altísimo y Rey grande. Cualquiera de estos por sí mismos debería ser suficiente para llenarnos de la más profunda reverencia. Cuanto más cuando los 3 son usados juntos. La frase es temible traduce la palabra hebrea yaré, la cual este contexto denota temor, sobrecogimiento y reverencia. Y es lo mismo que les he estado comentando a través de estas lecciones. Eso mismo, o sea, las personas que estuvieron delante del Señor demostraron un temor reverente. Y muchos de ellos un temor que los sobrecogía, en el sentido de que estar delante de la presencia del Señor, o sea, es algo que es un sobrecogimiento en el cual llena de ese respeto. ¿Sí me explico? No de un temor, no de un pavor, como si, no sé, como cuando estábamos chiquillos y le teníamos miedos a los fantasmas, ¿no? A veces que nos quedábamos solos y teníamos ese miedo. No, es un temor, como les digo, me encantan las referencias que Darcy Sproul de su testimonio, y él denotaba mucho ese sentir de una reverencia que él no podía explicar. Dice, o sea, era algo un sobrecogimiento, pero a la vez una tranquilidad, una paz que no podía él explicar cuando estuvo en aquella capilla. Entonces, en la presencia del Señor, o sea, como les digo, muchas de las veces nosotros queremos sentir, no sé, como algunas iglesias, ¿no? Un éxtasis, algo como, no sé, cosas que no dudo que el Señor provoque. Pero la Escritura una y otra vez nos hace ver que cuando el Señor estaba presente, o sea, es muy diferente a lo que las iglesias de hoy presentan. Tenemos el caso de la dedicación de Salomón en el templo, y dice que ni siquiera pudieron entrar al templo porque se llenó de la presencia del Señor. Dice que había un humo dentro del templo y había, o sea, fue algo tremendo.
fue una descripción tremenda que nos da el libro de Reyes, si no mal recuerdo, donde habla de la presencia del Señor en el templo, a tal punto de que cuando ¿cómo se llaman? El sumo sacerdote, o sea, cuando entraba al lugar santísimo, o sea, era algo tan tremendo que ellos tenían su cuidado para entrar ahí. O sea, no cualquier persona podía entrar ahí. Y lamentablemente muchas de las veces jugamos hoy con eso, ¿no? O sea, hoy en las iglesias contemporáneas se mide la presencia del Señor en, qué tan bueno estuvo el culto. No, se sintió muy bonito, o sea, como si el Señor nada más fuera en este aspecto de sentimientos, ¿no? Emocionalismo, exactamente. O sea, si no se sintió bonito, es que no estuvo la presencia del Señor. ¿Sí me explico? Entonces nos falta mucho por entender quién es el Señor y realmente el propósito de la iglesia para con el Señor. Pero también tenemos a Jeremías 10, capítulo 6, versículo 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Del 6 al 7. Y no sé por qué me estaba esperando, porque yo puse además otros versículos. Entonces dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Versículo del 8 al 10. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, vemos aquí estos demás versículos que nos hablan sobre los ídolos y lo fatuo que son estos estatuas o estos ídolos que la gente se afanaba por vestir y de una vestimenta muy cara. En el antiguo tiempo, en aquellos tiempos, lo que era el color púrpura y lo que era el color azul eran solamente colores designados para la realeza, porque eran muy complicado teñir las vestiduras de estos dos colores. Era un proceso muy, muy complejo para hacer estos colores. Entonces, pues aquí nos denota como en la actualidad, ¿no? O sea, como a veces las estatuas en las iglesias están vestidas, ¿no? O sea, con oro y bien relucientes y con tantos adornos que tienen. Y no es algo nuevo. Sabemos que en aquel tiempo pues también se afanaban por hacer esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos versículos? Pues vemos que básicamente, a diferencia de los débiles ídolos, Dios es grande, es sabio. Él es el Dios verdadero y ante su ira las naciones tiemblan. Los ídolos son hermosos pero impotentes. Dios es invisible y omnipotente. Lo que veíamos la vez pasada, Dios está en todo lugar. Y a diferencia de estas débiles ídolos, o sea, la Escritura nos declara cómo es el Señor. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay ser más poderoso que al Dios al que nosotros servimos. Todo lo demás es vano. Todo lo demás está por debajo de Él. No hay nada que se le iguale, y como dice aquí, o sea, Él es excelso. No sé cuántos de ustedes, de cierta forma ansía o que el Señor venga o el que el Señor nos lleve, cualquiera de las dos cosas. Es algo que toda la iglesia debería estar esperando y deseando.
bueno, no morirnos ya, ¿va? Pero o sea, sí que el Señor regrese ya. Porque mi mente no es capaz de imaginar estar en aquella tierra o en la presencia del Señor o en la convivencia con el Señor. Es tremendo. O sea, de hecho, cuando el domingo pasado, cuando el pastor nos predicaba sobre esta tierra, sobre esta nueva Jerusalén, o sea, mi mente nomás daba vuelta en eso. O sea, ¿qué será el día que estemos allá en la presencia del Señor, cuando estemos en esa tierra nueva? Donde dice que ya no habrá más dolor, o sea, todo va a estar en paz, el pecado de nosotros, esa lucha que tenemos día tras día con el pecado, o sea, no va a existir, donde las enfermedades no van a existir. Entonces, es algo que nosotros deberíamos estar deseando. Una nota que viene aquí dice, el llamado de dar a Dios el temor, en hebreo, como lo habíamos pasado, que era la palabra yaré, que es debido a Él, está insertado entre tres grandes motivaciones, que es la primera, la grandeza de su poderío, la segunda, la grandeza de su soberanía, y la tercera, la grandeza de su sabiduría. También vemos que el pasaje comienza con la declaración de que no hay nadie como Dios y termina con una repetición de la misma declaración. Nadie es como Él. Por lo tanto, Dios debe ser temido sobre todo lo demás. Por supuesto, la pregunta, ¿quién no te temerá?, es retórica. A la luz de quién es Dios, la única respuesta lógica es darle la reverencia que es debida a Él. Entonces, a final de cuentas, toda la gente, aunque diga que no le teme, en el momento que están en sus últimos días o en sus últimos momentos, o sea, les invade un temor tan tremendo que no les queda reconocer. O sea, hay muchos casos de gente que fueron tremendos o renegaron mucho de Dios y en sus últimos momentos se aferraron a Él. Entonces, como les digo, o sea, el Señor de una u otra forma siempre termina siendo reconocido. O sea, por más que demos nosotros esa batalla contra Él, o sea, el Señor termina doblegándonos. Entonces, es una de las razones por las cuales hay que temer. Daniel capítulo 6, versículo 25 y 27. Sí, ese es. Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblan ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El 27 también. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así es. Así como trabalenguas, Nabucodonosor, bla, 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 bla. Se doblegó ante el poderío y la majestad del Señor. Darío también reconoció quién era el Dios. O sea, y vemos aquí ese reconocimiento. Es que no recuerdo, también hay otro rey, el rey Ciro. Y de hecho no recuerdo si aquel edicto, no recuerdo si fue de Ciro o de Darío, y se me hace que fue de Ciro. Hay un obelisco, un cilindro
que se me hace que es de Ciro, en el cual está escrito cuando él permitió que cierta parte o que fueran los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Y está ese cilindro. Y fue un edicto. Al igual que ese edicto, el rey Darío también escribió un edicto para que todos, como dice aquí, o sea, se rindieran ante el Dios vivo y verdadero. Entonces, vemos cómo el Señor pues también demuestra su grandeza. Y es lo que vemos. Darío reconoció a este Dios, o sea, una persona en el cual no tenía mucho conocimiento del Dios. O sea, vemos cómo lo describe. Y vemos que él dice que está vivo, es eterno y su reino es permanente. Su dominio durará hasta el fin, salva y libra a su pueblo y hace grandes señales y maravillas en el cielo y en la tierra. O sea, fíjense en la descripción que dio esta persona sobre Dios. Entonces, vemos como aquellas personas que básicamente no, podríamos decir que no tienen un conocimiento del Señor o no son como la mayoría de los cristianos, no, que sí tienen un conocimiento del Señor, que escudriñan las Escrituras, y a pesar de él, de ser una persona en el cual adoraba otras cosas, tiene este conocimiento del Señor. Y pues muchos de nosotros que estamos aquí en la iglesia, o sea, desconocemos estas cosas. Entonces, tenemos una nota ahí que nos dice que Darío fue un rey pagano del imperio medo-persa. Y sin embargo, mediante la liberación del profeta Daniel por manos de Dios, él llegó a reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Estaba tan impresionado por la liberación de Daniel del foso de los leones por mano de Dios que escribió un edicto oficial a todos los súbditos de su vasto imperio, demandando que todos mostraran reverencia al Dios de Daniel. Según este edicto, los hombres debían temer al Dios de Daniel porque Él es Dios viviente, en contraste con los ídolos de piedra que no tienen vida y eran adorados típicamente por aquellos que estaban fuera de Israel. Su dominio soberano es para siempre y Él libra, rescata y hace señales maravillas en contraste con los falsos dioses de las naciones, los cuales no hacen ni bien ni mal. Entonces, pues básicamente esta descripción de este rey pagano pues debería de poner en nosotros de cierta forma ese ánimo o ese empeño por escudriñar quién es Dios, tener un conocimiento más pleno de Él. Entonces, continuando con los demás, con los demás puntos, aquí esta cosa se trabó. Ok. Vemos este otro punto 2 que dice, basado en los textos mencionados anteriormente, describe tu propia explicación cómo deberían responder a la soberanía de Dios con reverencia y sobrecogimiento. Entonces, se me hace que aquí van esos 3 puntos. Entonces, viendo o recapitulando lo que ya vimos acerca de Dios, o sea, acerca de tener esta reverencia, ¿qué me podrían decir? O sea, ¿cuál es su propia explicación de cómo deberíamos responder a Dios? Hay que ser obedientes, adorarle con gozo y alegría. Entonces, muy bien. Entonces, basado en estos textos, o sea, nosotros deberíamos ¿qué? Ser reverentes, obedientes. Adorarle con gozo y alegría. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentar? Temerle con temor y temblor y obedecer su palabra siempre, porque su palabra es viva. Así es.
Muy bien, o sea, solamente quería escuchar sus opiniones en base a lo que han comentado de cómo deberíamos de responder a la soberanía de Dios y más que nada ah, de responder con reverencia, con temor. Ah, creo que deberíamos de estar conscientes de que cuanto más conocemos de la palabra, cuanto más conocemos de Dios, somos más responsables por obedecerle, porque tenemos un conocimiento que, como veíamos en el texto de Daniel, o sea, a pesar de que aquella gente pagana no tienen un conocimiento pleno del Señor, aún ellos saben quién es Dios, aún ellos de cierta forma le temen. ¿Cuánto más no nosotros que tenemos un conocimiento del Señor? Entonces, dice el Señor que aquellas personas que no han conocido el Evangelio, o sea, van a ser juzgadas por el conocimiento que se les ha revelado, o sea, esta revelación natural. La Escritura nos dice que los cielos, las cosas visibles dan testimonio de Dios y van a ser juzgadas mediante eso. ¿Cuánto más no nosotros que tenemos las Escrituras, que tenemos un conocimiento pleno de las Escrituras y no las obedecemos? Entonces, eso es para que nos pongamos también a pensar sobre Dios, o sea, ¿qué nos irá a decir el día que estemos delante de su presencia? ¿Cómo respondimos a su palabra y a lo que conocemos de él? Y como les digo, o sea, eso no es para condenación, sino que el cristiano pues va a ser juzgado en base a sus obras, o sea, ya siendo salvo. Unos van a tener recompensa, otros dice que sus obras se van a chamuscar ahí. Entonces, eso es para meditar, no para entristecernos, sino para, de cierta forma, alentarnos y proseguir en el camino del Señor. O sea, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si no voy bien, o sea, vamos a echarle ganas. Dios es digno de que nosotros demos un extra. Punto número 3. Dice, habiendo considerando la reverencia que es debida al Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora consideremos la obediencia que debe seguir a toda reverencia verdadera, que nos enseñan los siguientes versículos, y vamos a Salmo 66, versículo 7. El señoreo guía con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Muy bien, el Señor con su poder, el Señor señorea con su poder para siempre, y sus ojos atalayan sobre las naciones. Y luego nos dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Entonces vemos ahí que Dios, por medio de sus obras, mantiene su dominio en el mundo. Y no solo eso, sino que también dice que no debemos exaltarnos ante Dios. Él nos observa y sabe todo lo que hacemos. Él es omnisciente, Él está en todo lugar. Él observa todo, Él lo llena todo. Y más aún, Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestras intenciones. O sea, cuando hacemos algo, Él conoce las intenciones porque las hacemos. Si son verdaderamente para Él o si es por envanecernos nosotros. Entonces Dios tiene unos ojos autoritativos. Desde las alturas del cielo sus ojos ordenan a todos los habitantes de la tierra y tienen una visión muy clara y completa de todos ellos. Sus ojos recorren toda la tierra. Las más remotas y oscuras naciones están bajo su inspección. Entonces dice que no nos rebelemos contra Él y no nos levantemos como sus enemigos. Si usted lo hace, al final volverá a Él en lágrimas. Entonces, pues ¿quién quiere ser enemigos de un Dios tan poderoso? O sea, y tontamente
cada uno de nosotros, pues básicamente es lo que éramos. Éramos enemigos de Dios, dice la Escritura. ¿Qué significa? O sea, hay tres palabras que son parecidas, pero es Dios, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ujú. Está en todos lados, siempre nos ve. Ujú. Sí, o sea, Está tan dentro de nuestro corazón que sabe con qué intención hacemos o decimos algo. continuamente, cuando el Señor tenía encuentros con los fariseos, el Señor conocía las intenciones con las que hacían las preguntas los fariseos. Y nos dice, o sea, dice, y Él sabiendo la intención de sus corazones, y Él actuaba conforme a lo que ellos querían confabular. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros somos como libros abiertos, somos libros abiertos ante Él. O sea, no hay nada que podamos esconder, no hay nada en lo que podamos nosotros excusarnos. O sea, como les digo, o sea, yo ustedes los puedo engañar. O sea, puedo aquí ser una fachada y todo muy bien. Pero al Señor yo no lo puedo engañar. Él sabe lo que Luis hace, Él sabe las intenciones de Luis. O sea, y más que nada, o sea, hay veces que nos afanamos por impresionar a los hermanos o a la familia o a ciertas personas, pero lo que deberíamos de afanarnos es por impresionar al Señor. Aunque yo sé que no hay nada que el Señor ya no haya visto, ni palabras que no haya escuchado, pero igual, o sea, con mi vida yo debería estar enfocado a rendirle homenaje al Señor, a pleitesía a Él, porque Él es digno, porque lo merece. Entonces, vemos entonces en Salmos que Él señorea con su poder para siempre. Toda la eternidad, Él va a reinar. Pero también tenemos estos otros versículos. Deuteronomio 27:10. Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, vemos ahí que la obediencia a Dios es de primordial importancia. ¿Por qué? Porque nos dice ahí, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y es igual para el día de hoy. El Señor nos ha dado leyes, nos ha dado estatutos y debiéramos de estarlos cumpliendo. Tenemos ahí una nota que dice en hebreo, la frase cumplirá sus mandamientos es literalmente oír la voz del Señor, y la palabra oirás traduce el vocablo hebreo shamá, el cual denota más que simplemente oír, denota también prestar atención o obediencia. Lo que ha sido escuchado, oiremos la voz del Señor por medio de su palabra y los mandamientos específicos que ésta nos comunica. Entonces, pues ahí nos dice otra vez que debemos tener obediencia con el Señor. Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Aquí Pedro está hablando en el Sanedrín y está hablando con los fariseos y los escribas, y él les dice esto mismo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos que lo que manda la palabra de Dios es lo que debemos hacer, aun cuando sea prohibido por las autoridades humanas. Y esto no significa que ¿cómo se dice?, estar en rebeldía contra el Estado, contra el país o contra la nación. No, hay cosas que son proclamadas por el país o por el Estado que van en contra de la Escritura del Señor. Entonces nosotros somos llamados a obedecer primeramente a Dios antes que cualquier
cualquier otra autoridad que vaya en contra del Señor. Pero la misma Escritura nos dice que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, que debemos estar sometidos a las autoridades, porque eso agrada al Señor. Entonces, siempre y cuando estemos nosotros, pues, ¿cómo se dice? Obedeciendo las leyes terrenales también, pues el Señor se agrada. El Señor se agrada de que Luis respete la velocidad, de que Luis no cometa crímenes, o sea, todo eso es bueno. Y nos dice que es cierto que no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, y eso lo tenemos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Pero cuando las autoridades se extienden en sus límites y le ordenan al pueblo algo que quebranta la ley de Dios, los cristianos deben obedecer a Dios antes que las autoridades. Y ese mismo caso lo tuvimos con Nabucodonosor. Cuando él hizo su estatua y tenían ahí, ¿qué es lo que dijo? O sea, que todos se arrodillaran. Y hubo personas que no se arrodillaron ante esas estatuas, no obedecieron. Y se promulgó un edicto otra vez, y el que no se arrodille, que sea echado al horno. Y aquellas personas no se arrodillaron ante esa estatua, fueron echados, y el Señor obró en aquel horno. O sea, y ¿cómo se dice? Los premió de cierta forma. Entonces, nosotros somos llamados a obedecer primeramente a Dios antes que las autoridades, siempre y cuando esto se salga del límite de los reglamentos de Dios. No sé, va a llegar a lo mejor algún tiempo en que va a ser bueno robar. O sea, como vamos ahorita a robar, entonces, si ahora todo el mundo roba y eso, estamos obligados nosotros somos llamados a no hacerlo, porque no es bueno. Pero fíjate, ¿verdad? La ley que pusieron en California, ahora que no da tanto bandido, ahora sí va a estar dura, ¿sale? Ya Sí. ve cómo estaban robando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero, o sea, ahorita el mundo está patas para arriba, ya no se sabe, o sea, entonces nosotros somos llamados a obedecer al Señor antes que al hombre. Ese es nuestro llamado, a hacer luz en un mundo donde reinan las tinieblas. Entonces, tenemos también, creo ahí, sí, ¿verdad? Bueno, hay una nota ahí que dice: el concilio judío había ordenado a Pedro y los demás apóstoles que no enseñaran más al pueblo en el nombre de Cristo. Su respuesta fue que ellos debían obedecer a Dios. Los creyentes debían dar honor a las autoridades terrenales y obedecer sus ordenanzas siempre que sea posible. Y ya lo leímos en Romanos 13. Sin embargo, cuando los mandatos de los hombres contradicen los de Dios, el creyente debe de someterse primero a Dios. Y esto lo teníamos en los primeros cristianos también. También se les prohibió tener cultos, rendir servicios a Dios, y fueron perseguidos por ello. ¿Lo dejaron de hacer? No. Terminaron siendo quemados, terminaron muchos destazados por bestias. Se les ordenó, de hecho, que renunciaran a su fe y que de cierta forma maldijeran el nombre de Jesús. Y aún así, la convicción de ellos no les permitió hacer eso, y murieron muchos en el nombre del Señor. Entonces, también tenemos ahí a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Hermano, quería comentar un poquito ahí en lo que dice de Romanos, porque dice que todas las autoridades por Dios fueron puestas. Uh-huh. Nada más que nosotros tenemos que discernir lo bueno y lo malo. Por decir, el presidente no nos gusta porque apoya, con perdón de ustedes, el lesbianismo, el homosexualismo. No nos conviene ese presidente, pero la palabra dice que por él fueron puestas. Entonces ahí viene nuestro discernimiento, no porque él lo ordena, tenemos que hacerlo. Es que se hizo una orden que se tiene que hacer y que todo el mundo tiene que ser así.
tenemos que tener esa capacidad de poder entender que el Señor dice que todo conviene, que todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces, si fue la autoridad puesta por Dios, no tenemos que hacer todo lo que ellos dicen, porque no está bien, ¿me entiendes? Ahí no es desobedecer a las autoridades que Dios puso, es que Dios la puso y tengo que obedecer, porque no es bueno lo que están incumpliendo. Sí, es lo mismo que he estado diciendo. O sea, siempre y cuando estos reglamentos no excedan los límites que el Señor ha establecido, o sea, debemos de obedecer al Señor. El mismo ejemplo puse de Nabucodonosor. ¿Quién lo puso como rey? Dios. Ajá, sí. ¿Para qué? Para el castigo del pueblo. Así es. El Señor levanta presidentes, levanta gobernadores para el castigo, para la reprimienda del pueblo por algo que no están haciendo bien. Pero eso no significa que si el gobernador me dice que tengo que casar homosexuales, lo vaya a hacer. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que están dentro de los lineamientos que uno puede hacer y que no puede hacer. Entonces, como dice la Escritura, o sea, es necesario obedecer primero a Dios y no al hombre. Por eso muchas iglesias hicieron enmiendas en sus constituciones, porque es necesario obedecer primero a Dios antes que al gobierno o al pueblo. Entonces, es como dice, o sea, es pleno discernimiento, es lógica, simplemente, o sea, es de saber lo que el Señor nos ha ordenado y de lo que no nos ha ordenado. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, aquí viene de lo que hablaba anteriormente, o sea, nosotros tenemos un conocimiento de las Escrituras, y eso debe de reflejarse, y Santiago nos hace ver esto, pero haced vosotros hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces debemos obedecer la palabra de todo corazón. Ustedes no han escuchado realmente la palabra si no la han obedecido. O sea, realmente no hemos escuchado la palabra si no la hemos obedecido. Porque estamos así como cuando nos decía la mamá, no, por un oído te entra y por otro te sale. Porque realmente no la escuchábamos, o sea, ¿cómo se podría decir? No le prestábamos atención, o sea, simplemente cuando nos hablaban, nomás veíamos la boca así, bli, 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 bli. Pero realmente no le poníamos atención. Es lo mismo con la palabra. Muchas de las veces la leemos, simplemente, pues ya no sé ni por qué a veces la leemos, ¿sí me explico? Porque de igual forma eso debe de reflejarse. La conclusión es que la palabra evoca la acción, y si no hay acción de ella, entonces claramente no ha habido aceptación de ella. Vemos esta realidad: los que han aceptado a Jesús le obedecen. Pensar de otra manera es vivir en el engaño. Decir he aceptado a Jesús, pero luego vivir en contra de él, es engañarse a sí mismo. Algunos se limitan a escuchar la predicación del Evangelio y al final del culto se van como si la palabra de Dios no hubiese tenido nada que decirles. Entonces, de hecho yo lo veo como pérdida de tiempo. Y es mucho lo que hacen. O sea, muchos vienen a la iglesia y vienen a perder el tiempo, básicamente. Porque vienen y no escuchan el sermón, o sea, o muchas de las veces la excusa, no, es que ese sermón no era para mí. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, y sabe el Señor lo que necesitamos. Entonces, la palabra del Señor es tan vasta y es tan maravillosa que siempre cualquier sermón tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Siempre. Aunque el predicador sea de lo peor, o aunque el predicador sea de lo máximo, o aunque sea alguien que está empezando, siempre que la palabra sea predicada, siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros, por más pequeño que sea, pero siempre tiene algo que decirnos.
Entonces estemos nosotros atentos y no seamos como aquellos que estemos con nuestros oídos cerrados. Porque como les digo, si no, cada domingo lo único que venimos es a perder el tiempo, nada más. Y como dice ahí, amontonando tizas de fuego en nuestra cabeza. Porque estamos despreciando lo que es la palabra del Señor. Entonces, tengamos ese anhelo por venir a escuchar la palabra del Señor, por lo que tiene que decirnos el Señor. Vengamos con un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Porque muchas de las veces hay veces que cuando empieza un sermón y vemos un sermón o un versículo que a lo mejor nos puede decir cosas, luego nos bloqueamos, nos cerramos. Pero debemos de poner sumo cuidado a lo que el Señor tenga que decirnos cada domingo, cada miércoles. Entonces, como dice aquí, debemos obedecer la palabra de todo corazón. O sea, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y vemos aquí una nota que dice: la expresión engañaos traduce la palabra griega parlogizomai, que es básicamente pensar equivocadamente, calcular mal o razonar falsamente o engañar. Entonces tengamos cuidado de estar pensando equivocadamente y de actuar equivocadamente. Entonces, no nos engañemos nosotros, pensando que porque venimos el domingo, ya, ahí está el check mark. Ya vine el domingo, ya cumplí, ya, todo está tranquilo. Tengamos mucho cuidado en esa cuestión. Punto número 4. En las Escrituras y en nuestras propias vidas vemos el peligro de confesar a Dios como Señor mientras se vive de una manera que contradice nuestra confesión. ¿Cómo responde Dios a toda vana confesión de su señoría? Entonces vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Sí, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Así es. Aquí tenemos básicamente una reprensión, y como lo vimos también la clase pasada, el Señor reprendió severamente a estos sacerdotes que no estaban haciendo la función que les correspondía. Bueno, la estaban haciendo, pero de una forma mal. O sea, estaban sacando beneficio de su labor, y el Señor pues básicamente les trae esta reprensión a estos sacerdotes. Y Malaquías pues básicamente es lo que hace, llamarles la atención de parte del Señor. Entonces, pues básicamente si nosotros no honramos a nuestro Dios como Él la merita, pues vamos a obtener eso, una reprensión severa y sin duda justa. O sea, porque el Señor es justo que Él nos reprenda, que Él nos llame la atención. Muchas de las veces tenemos que pensar también, porque hay veces o no hay veces, porque a lo mejor la mayoría de los sermones que se nos predican son de llamados ¿cómo se podría decir? A actuar, o sea, son de reprensión. Y hay veces que le echamos la culpa al pastor, no, es que este pastor nomás nos está sasi, puras pedradas y puro... Pero no se han puesto a pensar que a lo mejor, o sea, bueno, no que a lo mejor, no se ha puesto a pensar que a lo mejor es un llamado del Señor, que el Señor nos está llamando a que nos pongamos a cuentas a Él, a que nos examinemos y que cambiemos nuestra forma de vivir o nuestra forma de hacer las cosas dentro de la iglesia. En vez de echarle la culpa al pastor, no, es que este nomás nos viene y nos habla, y estoy hablando en general, no estoy hablando de la congregación aquí, estoy hablando en general.
porque yo a veces lo he escuchado en otras iglesias, ¿no? Y de hecho a veces lo he escuchado de ciertas personas, a ciertos pastores. Pero no nos ponemos a pensar que el pastor o los pastores no hablan por su propia cuenta, por así decir, sino que ellos extraen lo que el Señor quiere decir para cada congregación. Entonces, pongamos atención a lo que el Señor nos está llamando o lo que nos está avisando, a lo mejor y nos está reprendiendo y nosotros estamos actuando de la misma manera. Diciendo, pues a lo mejor lo que le está diciendo es para el hermano sutanito o para el hermano X. Entonces, pongamos mucha atención en qué es lo que nos está hablando el Señor continuamente. ¿Qué nos habló el Señor el domingo pasado? ¿Qué nos habló el Señor el domingo antepasado? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Porque si un punto es constante dentro de los sermones es porque el Señor quiere que veamos algo. Entonces, como les digo, estemos atentos a la palabra del Señor. No solamente vengamos a escuchar o a gastar el tiempo. O sea, estemos atentos. Lo mismo hacía, ¿por qué los profetas continuamente estaban a darle y darle con el pueblo? Y los mismos mensajes. Porque el Señor quería que voltearan a verlo, que se regresaran a Él, porque algo estaban haciendo mal. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Lo mismo. O sea, igual como les digo, o sea, por un oído les entraba y por allá les salía. Y seguían actuando igual. Dígame, hermano. Por eso ahorita en día la gente que se dice ser cristiano pero no lo practica, cuando oye sermones dicen, vamos a empezar por lo mismo. Siempre lo mismo. Yo he escuchado mucha gente que dice, lo mismo otra vez, ay, ya aburren eso. Yo he escuchado y uno se queda así como, que sí se escucha mucho eso, ya aburren otra vez por lo mismo. Y es como dice la Escritura, o sea, estamos en el tiempo en el cual nos decía la Escritura que habrá tiempos en los cuales no se predicará la palabra, sino que buscarán algo en lo cual ellos sientan complacencia. Y la mayoría de la gente eso es lo que quiere. O sea, hay varias iglesias dentro de Midland y Odessa que hablan de todo menos de la palabra del Señor. ¿Y cómo están? Están repletas de gente. Porque tienen actividades a cada rato, ¿no? Les traen allá que a Sutanito y a Menganito y les trajeron... ahora en esta fecha muchas de las iglesias, y es lo que no entiendo, o sea, festejan el Día de la Independencia de México. O sea, ¿qué tiene que ver eso con...? Y la mayoría de las iglesias ahora actualmente son están más llenas ahora de personas que no son mexicanas. O sea, ahora tenemos a salvadoreños, tenemos de Honduras, tenemos personas de Venezuela, de Colombia, o sea, ya no simplemente somos mexicanos como años anteriores que, pues sí, la mayoría se veía a una persona que no fuera de México, era muy raro. Y yo siempre o sea, ¿por qué festejar algo que no es de la iglesia? O sea, no es parte de la iglesia. Está bien tener compañerismos, está bien tener coinonía con los demás hermanos, es bonito. Pero hay veces hay cosas que no. Entonces, y es lo que la gente quiere. Lastimosamente. Pero no solo eso, sino que Dios tendrá unas palabras para los ministros infieles y concierne a aquellos que hablan de parte de Dios a su pueblo, que escuchen y presten atención a lo que Él les dice a ellos, para que se salven a sí mismos en primer lugar. Entonces, escuchaba, bueno, no sé quiénes han escuchado, no recuerdo si fue Michelle, Sugel dice que eso mismo, cuando se está preparando un sermón, hay que tener cuidado, porque muchas de las veces el sermón dice, primeramente habla a mí, o sea, me habla a mí, y después tengo que aplicarlo para la congregación. Entonces, en este caso,
pues el Señor estaba hablando primeramente para los sacerdotes, que ellos también ministraban para el pueblo. Entonces, es otra de las cosas que tener en cuenta. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que lo digo. Un texto bastante fuerte. Y a lo mejor lo leemos y decimos, ok, es algo que el Señor dijo. Pero son unas palabras que son demasiado fuertes, y no simplemente eso, sino que lo que conlleva más adelante de esas palabras verdaderamente debería de llenarnos de temor. Y no lo estoy diciendo por ¿cómo se dice? Por quererles crear algo que no diga la palabra, sino que estas palabras que pronuncia nuestro Señor en Lucas no es cualquier cosa. O sea, creo que el día que lleguemos a la presencia del Señor, sería una de las palabras más temibles que mis oídos puedan escuchar. Y debería de ponernos a reflexionar en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, y tenerlas en mente a cada momento. Porque, como les digo, o sea, venimos los domingos, todos los domingos estamos presentes, y desperdiciar ese tiempo de esa manera para que al final llegar con el Señor y que nos diga, o sea, ¿quién eres? O sea, y no simplemente tener el desdén de que nos diga que no nos conoce, sino que despertar en un lugar en el cual hay tormento, o sea, no es algo de... no es un chiste. Despertar en un lugar en el cual esté eternamente sufriendo no es algo bonito, o sea, no es algo en el cual debemos de tomar tiempo y ver si verdaderamente estamos caminando en el Señor, porque es algo tremendo, o sea, no sé, a mí me llena de pavor en este sentido, o sea, estas palabras. Y nos dice, nos dice la Escritura, dice, ¿por qué ustedes, y esta es otra versión, la nueva versión latinoamericana, dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edifica en una casa y cavó, hondó y echó el cimiento sobre la roca, y cuando vino inundación en la torre, dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida. Pero el que oyó y no echó nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina. Como les digo, en esta acción, o en esta forma en la que habla el Señor, es como les digo, es venir y perder el tiempo nada más. O sea, muchas de las veces venimos a perder el tiempo porque nada más venimos a escuchar, o muchas de las veces ni siquiera escuchar, o sea, venimos a hacer otras cosas. Venimos a platicar con el hermano, y a veces pensamos que ese es nuestro enfoque. Pero cuidémonos de no pensar que por venir a la iglesia somos cristianos. Porque nos puede tocar el día en que estemos en la presencia del Señor y nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad.
nunca os conocí. Entonces, creo que esas palabras, y las estaba confundiendo con este versículo, porque, o sea, cuando estaba elaborando los detalles de la lección, o sea, vinieron esos versículos a mi mente. Y me quedé yo enganchado con esos versículos, o sea, porque, como les digo, o sea, a mí me llenaría de pavor, o me llena de pavor pensar en esas palabras del Señor. Y me llena más de pavor, o sea, pensar que yo soy cristiano y que verdaderamente no lo haya sido. O sea, que me haya engañado yo mismo. Es tremendo. Entonces, cuidémonos, como dice aquí, la obediencia a las enseñanzas de Jesús es un requisito esencial del discipulado cristiano. Tener a Dios en los labios, pero no en el corazón, es blasfemia. Entonces, tengamos en mente que no estemos cometiendo esa falta. Pablo anunció una maldición sobre quienes rechazan a Jesucristo en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 22, y eso se las dejo para que la vean. Entonces, es todo, hermanos. Procuremos estar obedeciendo al Señor, no solamente de palabras, sino de hechos. Dios les bendiga y pasemos al santuario.